En el corazón salvaje de Tanzania, al borde de las tierras áridas del lago Eyasi, vive un pueblo que parece haber desafiado al tiempo. No cultivan, no crían animales, no construyen casas de piedra, no tienen escritura, ni calendario, ni gobierno, solo la tierra, el fuego y el instinto humano más puro. Son los Hadza, uno de los últimos grupos de cazadores-recolectores verdaderamente libres del planeta. Pero antes de continuar, asegúrate de estar suscrito y no olvides dejar tu like. Mientras el mundo gira cada vez más rápido, los Hadza permanecen, casi inmóviles en el tiempo. Aproximadamente 1000 personas, de las cuales unas 400 aún viven, como lo hicieron nuestros ancestros más antiguos, hace más de 50.000 años. Al amanecer, los hombres se levantan, empuñan sus arcos hechos a mano, sus flechas con puntas de hueso o metal reciclado, muchas veces envenenadas con una resina tóxica extraída de un árbol del desierto. No cazan por deporte. Cada flecha es una cuestión de vida o muerte. Cada animal abatido, un tributo a la supervivencia. Mientras tanto, las mujeres toman otro camino, en grupos, con ojos entrenados para detectar raíces enterradas, frutas silvestres escondidas y miel que escurre de colmenas camufladas. Llevan herramientas simples, cestas tejidas a mano, cuchillos improvisados y un conocimiento ancestral que no está en libros, sino en la memoria viva de las mayores. La lengua Hadza es una joya lingüística, llena de chasquidos, clics, sonidos que bailan entre vocales guturales y pausas calculadas. Es un idioma hablado solo aquí. Y si se pierde, no podrá ser recreado. Entre los Hadza no existe la idea de propiedad como la conocemos. Ningún hombre es más rico que otro. Todo lo que se caza se comparte. Todo lo que se recolecta se reparte. Y todo lo que se aprende se enseña. Y es aquí donde encontramos algo que desafía nuestra comprensión moderna de la civilización. Comen carne cruda, sin estufa, sin condimento, sin ceremonia. Después de cazar un animal pequeño, un pájaro, una ardilla, un mono, lo abren con las manos, desgarran pedazos, mastican y comparten, justo ahí, al pie del árbol donde la vida fue tomada. Para ellos, esto no es primitivo, es ritual, es conexión, es respeto. Cocinar, en ese momento, sería una pérdida de tiempo. Hacer fuego consume recursos y puede atraer depredadores, pero ¿y la salud? ¿No hace daño comer carne cruda? Para los Hadza, no. Su sistema inmunológico, moldeado por miles de años de exposición constante a la naturaleza, puede con lo que nuestros cuerpos occidentales no podrían soportar. Además de la carne, la miel es el oro líquido de los Hadza. Para obtenerla, enfrentan colmenas peligrosas, escalan árboles de 20 metros, desafían enjambres furiosos. Y lo hacen con un guía muy especial, el ave indicadora de miel. Sí, un ave salvaje que aprendió a cooperar con los humanos. Canta, indica la dirección de la colmena y a cambio recibe los restos de la cosecha. Por la noche, bajo el cielo africano cubierto de estrellas, se cuentan historias. No para entretener, sino para preservar. Técnicas de caza, nombres de plantas medicinales, lecciones de vida y de muerte, transmitidas con la misma seriedad que un libro sagrado. Todo eso sin escribir jamás una sola palabra. Observar a los Hadza es como observar una versión viva de nuestros antepasados, no como réplicas de un pasado lejano,
sino como un recordatorio incómodo de que el ser humano sí puede vivir en armonía con la naturaleza, con sus propias manos, con su propio cuerpo, con su propio tiempo. ¿Pero qué significa esta dieta para la salud? ¿Qué dicen los científicos que estudian sus cuerpos, sus intestinos, su sangre? En el próximo capítulo exploramos el secreto detrás de la inmunidad de los Hadza y por qué su intestino está atrayendo a investigadores de todo el mundo. Mientras el mundo moderno consume alimentos ultraprocesados, vive bajo luz artificial y trata la suciedad como enemiga. Los Hadza caminan descalzos sobre la tierra viva, comen lo que cazan, duermen donde cae la noche y viven, de cierta forma, más libres que todos nosotros. Pero hay algo aún más sorprendente que su cultura milenaria o su dieta brutalmente natural, algo que está escondido dentro de sus cuerpos, invisible al ojo humano, y aún así, fundamental para la supervivencia. Investigadores de todo el mundo vienen hasta aquí, cargando microscopios portátiles, muestras esterilizadas y preguntas antiguas. ¿Qué tienen los Hadza que nosotros hemos perdido? La respuesta: sus bacterias intestinales. En Occidente, el intestino humano moderno alberga una cantidad reducida de especies bacterianas. La diversidad ha caído drásticamente en las últimas décadas debido al uso excesivo de antibióticos, dietas pobres en fibra, cesáreas y ambientes excesivamente higienizados. En los Hadza ocurre lo contrario. Su intestino es como una selva tropical de microorganismos, un ecosistema vibrante, riquísimo y cambiante. Sí, las bacterias de los Hadza cambian según la estación del año. Durante la estación seca, cuando la dieta se basa en carne y tubérculos, ciertos microorganismos dominan. Cuando llueve y abundan las frutas y la miel, otros tipos de bacterias toman el control. Ese ciclo natural de transformación del microbioma ya no existe en las sociedades industrializadas. Y lo más fascinante, estos microorganismos ayudan a descomponer fibras complejas, regular el sistema inmune, proteger contra inflamaciones e incluso equilibrar hormonas relacionadas con el estado de ánimo. El intestino de los Hadza es como una cápsula del tiempo. Estudiar a este pueblo es entender cómo funcionaba el cuerpo humano antes de la agricultura, antes de las ciudades, antes de los medicamentos. Pero no es solo el intestino lo que sorprende. Pocos Hadza sufren enfermedades crónicas. No hay reportes de diabetes tipo 2, obesidad, hipertensión o enfermedades cardíacas entre los que mantienen su estilo de vida tradicional. Su colesterol, estable. Presión arterial, normal. Nivel de azúcar en la sangre, regulada por la propia naturaleza. Y eso, a pesar de comer grasa animal, a pesar de consumir grandes cantidades de miel pura, a pesar de comer carne cruda. La diferencia está en el conjunto, no es un solo alimento, es el contexto entero. El Hadza camina de 10 a 15 kilómetros por día, vive expuesto al sol, al frío, al polvo, al bosque. Su cuerpo está constantemente estimulado, pero también en sintonía con los ciclos de la Tierra. Y claro, todo esto tiene un precio. Sin hospitales, muchos mueren de infecciones simples. Sin vacunas, enfermedades prevenibles aún causan dolor y pérdida. Los niños no están exentos de la mortalidad temprana. La expectativa de vida promedio es más baja, pero quienes sobreviven más allá de los 5 años pueden llegar a los 70 con una vitalidad impresionante.
Y aquí vive un dilema que los científicos aún intentan descifrar. ¿Qué vale más? ¿Una vida larga pero enferma? ¿O una vida corta pero intensamente vivida? Lo que fascina a los investigadores no es solo la biología de los Hadza, sino su biocultura, la forma en que el cuerpo, la mente, el grupo y la naturaleza funcionan como una sola engranaje. No se sienten solos, duermen en grupos, comparten todo. Los niños son cuidados por todos los adultos. Hombres y mujeres ríen, discuten, bailan y viven sin censura, como una obra de teatro sin guión. La ausencia de propiedad privada y la repartición equitativa de los alimentos ha creado un sistema que parece utópico a los ojos modernos. Pero esa igualdad no viene sin tensiones. Las discusiones son comunes. Los grupos se separan y se reagrupan frecuentemente. No hay un líder fijo, ningún castigo institucional, solo el poder informal de la experiencia. Es el anciano quien guarda la historia, pero es el cazador más hábil quien lidera la caza, y es la mujer más sabia quien decide el momento justo para recolectar o migrar. Entre los Hadza nadie manda, pero todos saben cuándo es hora de escuchar. Y mientras la civilización se revuelca entre dietas milagrosas, suplementos y medicamentos para la ansiedad, los Hadza parecen recordar un secreto que nosotros hemos olvidado. El cuerpo humano es una máquina natural, pero solo funciona bien cuando vive naturalmente. Ellos no cuentan calorías, pero sus cuerpos están esculpidos por el movimiento constante. No toman vitaminas, pero obtienen los nutrientes directamente de la tierra. No usan relojes, pero siguen el sol y el canto de los pájaros. Son saludables porque no se han olvidado de cómo ser humanos. Pero ¿por cuánto tiempo más? El mundo se acerca. Ahora hay autos que llegan a la aldea. Las carreteras están siendo pavimentadas. Los visitantes ofrecen ropa, dulces, dinero. ¿Y qué pasa cuando el mundo moderno toca con sus dedos al último pueblo que aún vive como vivíamos antes de la historia? Durante miles de años, los Hadza vivieron sin caminos, sin coches, sin electricidad, sin espejos, sin zapatos, sin ventanas. Vivían únicamente con lo que la tierra les daba y con lo que el cielo dejaba llover. Pero ahora, algo ha cambiado. El mundo moderno, ese mismo mundo que ya cubrió los océanos de plástico y levantó torres de vidrio sobre antiguas selvas, ha llegado ahora a las tierras de los Hadza. Y la pregunta es inevitable. ¿Será el fin de una era o el nacimiento de una nueva? La aldea Hadza, antes inaccesible, ahora puede ser alcanzada por vehículos. El gobierno de Tanzania, con apoyo de ONG y organizaciones internacionales, intenta integrar a los Hadza al desarrollo. El argumento es simple: salud, educación, derechos civiles. ¿Quién podría estar en contra? Pero la realidad es mucho más compleja. La llegada de alimentos industrializados, galletas, refrescos, arroz blanco, ha cambiado drásticamente la dieta de muchos jóvenes Hadza. El azúcar, que antes solo venía de la miel silvestre, ahora llega en envolturas brillantes. Juguetes de plástico reemplazan al arco y la flecha. ¿Y el intestino ancestral? Comienza a silenciarse. Ya se observan los primeros indicios de diabetes y obesidad en miembros que pasan más tiempo en las aldeas de concreto que bajo los árboles. El problema no es el contacto en sí,
es el choque de velocidades. El mundo de los Hadza cambió en 10 años lo que a la humanidad le tomó milenios transformar. Pero no solo el cuerpo resiente el cambio, el alma de la tribu también siente el impacto. Cuando un niño aprende inglés y matemáticas, ¿qué olvida a cambio? Cuando un joven Hadza se pone unos jeans y escucha música en su celular, ¿todavía siente el llamado del bosque? Y cuando el gobierno ofrece una casa de ladrillos, ¿quién quiere volver a dormir bajo las estrellas? El lazo invisible que une a los Hadza con la tierra comienza a debilitarse. La casa disminuye. El compartir colectivo cede paso al individualismo. El silencio del bosque es reemplazado por el sonido de radios y motores. Y mientras unos resisten, otros se dejan fascinar. Hay quienes dicen que los Hadza necesitan evolucionar, que nadie debe vivir en la edad de piedra, que no es justo mantenerlos al margen de la medicina, la tecnología, la globalización. Pero también hay quienes dicen lo contrario, que los Hadza son el último espejo de nuestra esencia, que protegerlos no es solo defender una cultura, es defender la memoria viva de la humanidad. Preservar a los Hadza no es mantenerlos como animales en un zoológico, es permitirles elegir, que puedan decidir entre conservar sus tradiciones o abrazar partes del mundo moderno, a su tiempo, a su ritmo, sin imposiciones, sin prisas, sin promesas vacías. Y aquí es donde surge otra amenaza, mucho más silenciosa, mucho más cruel, la tierra, o mejor dicho, su pérdida. Al no tener títulos de propiedad, porque nunca necesitaron papel para saber dónde vivían, los Hadza corren el riesgo de perder sus tierras frente a agricultores, inversionistas extranjeros e incluso cazadores ilegales. Mientras tú ves este documental, hay territorios ancestrales Hadza siendo vendidos para cultivos comerciales. ¿Qué pasa con un pueblo que vive de la caza cuando ya no hay dónde cazar? ¿Qué pasa con una tribu seminómada? Cuando la tierra se cerca, desaparecen, sin guerra, sin titulares, sin ruido, simplemente desaparecen. Pero no todo está perdido. En medio de la amenaza surgen alianzas. ONG especializadas en derechos indígenas trabajan con líderes Hadza para mapear, registrar y proteger las tierras de uso ancestral. Investigadores documentan su lengua, sus cuentos, su música. Y en escuelas creadas dentro del propio bosque, niños Hadza aprenden tanto del mundo moderno como del canto de los pájaros que anuncian la llegada de las lluvias. ¿Es posible conciliar ambos mundos? Nadie tiene la respuesta. Pero quizás la respuesta esté en la pregunta misma. Tal vez la gran lección de los Hadza sea esta: vivir con menos, caminar más, escuchar el viento, comer lo que la tierra da, confiar en el grupo, honrar el tiempo. Quizás nosotros estemos buscando el progreso en una dirección equivocada. Ellos aún comen carne cruda con sus propias manos. Todavía soplan el polvo del arco antes de lanzar la flecha. Aún se arrodillan para recolectar miel sin miedo a las abejas. Todavía cantan antes de dormir. Todavía siguen el paso de las estrellas. Aún viven como vivíamos cuando el mundo era joven. Y si te ha impresionado la forma en que viven, tal vez sea porque, en el fondo, alguna parte de ti recuerda que nosotros también fuimos Hadza alguna vez. Y quizás todavía estemos a tiempo de escuchar lo que tienen que decirnos.